Vamos a ver algunas reacciones, además de las reacciones redox. Entonces vamos a empezar con reacciones de combinación. En estas reacciones no vamos a tomar en cuenta el estado de oxidación, es decir, vamos a saber o asumir, no vamos a asumir, vamos a ignorar si hay un cambio en el estado de oxidación. Entonces es una reacción de combinación, es una reacción en la que tengo A más B y termino obteniendo C, es decir, se me combinaron A y B y tengo un compuesto completamente diferente que de aquí se denomina como C. Y entonces una reacción de combinación es una reacción en la que dos reactivos se combinan para formar un solo producto. Algunos ejemplos de estos son reacciones súper sencillas. Tenemos carbono sólido más oxígeno molecular gaseoso y termino obteniendo CO2 gaseoso. En esta reacción no nos vamos a preocupar de si hubo cambio en el estado de oxidación. Claramente hubo cambio en el estado de oxidación, ¿no? Aquí el carbono es 0 y el oxígeno es 0 y de este lado tengo el oxígeno menos 2 y el carbono más 4, ¿ok? Pero en esta reacción, a no ser que me pidan que la balancee o que determine los estados de oxidación, no me voy a preocupar de si es una reacción redox o no, ¿vale? Otro ejemplo es el nitrógeno gaseoso que se mezcla con hidrógeno gaseoso y me produce amoníaco gaseoso. Entonces tengo dos reactivos que se combinan para formarme un solo producto. Esta reacción, por supuesto, está desbalanceada, entonces vamos a balancearla. De este lado tengo dos nitrógenos, aquí tengo 2 por 3, 6 oxígenos, entonces necesito 3 acá para que haya 6 hidrógenos. Dije oxígenos, pero quise decir hidrógenos, ¿ok? Entonces una reacción de combinación en la que tengo dos reactivos que van y me forman un solo producto. Esta reacción también es una reacción redox. Si ustedes se fijan, el estado de oxidación del nitrógeno es un gas diatómico homonuclear. Estado de oxidación del nitrógeno 0, hidrógeno, gas diatómico homonuclear. Estado de oxidación del hidrógeno 0 y del otro lado el estado de oxidación del hidrógeno es más 1 y el del nitrógeno es menos 3. Tenemos esta otra reacción, tenemos óxido de calcio sólido más agua líquida que me produce hidróxido de calcio sólido. Esta reacción no es exactamente la misma, pero hicimos una muy parecida en el laboratorio, en la práctica de laboratorio, en la que se colocó el calcio solo y se puso a reaccionar con agua y se obtuvo el hidróxido de calcio. Esa reacción también la vimos cuando estuvimos viendo nomenclatura. Los óxidos metálicos siempre van a producir un hidróxido, ¿vale? Y en este caso no hubo cambio en el estado de oxidación. Entonces esta última no es una reacción redox. Entonces las reacciones de combinación es en la que tengo que dos reactivos se combinan para formar uno y puede ser una reacción redox o no. De nuevo, no nos vamos a preocupar de si es redox o no, a no ser que me lo soliciten. Otra reacción que vamos a mirar son las reacciones de descomposición. En la reacción de descomposición yo tengo un reactivo que se rompe para formar dos o más sustancias, o sea, es el inverso del anterior. Entonces tendríamos C que me produce A más B. Y como ejemplo tendríamos el KClO3 sólido que me produce KCl más oxígeno gaseoso. Esta reacción no está balanceada, habría que balancearla. Entonces tengo un potasio, un cloro, 3 oxígenos, 2 oxígenos. Vamos a colocar entonces aquí un 3, aquí vamos a poner un 2 y entonces aquí necesito un 2 potasios, 2 cloros, 6 oxígenos, 6 oxígenos. Entonces ahora sí tengo la reacción balanceada.
¿Esa será una reacción redox? Ustedes díganme si es o no es una reacción redox. Luego podríamos tener también el PbCO3 sólido que se descompone en PbO más CO2 gaseoso. Esta reacción tengo un plomo, un carbono, 3 oxígenos. Tengo mi reacción balanceada. Acá pueden practicar, con todas esas reacciones pueden practicar su nomenclatura también. Y por último tenemos el CuOH2 que se me descompone en óxido de cobre sólido más agua líquida. En cada caso tengo reacciones de descomposición. ¿Ok? Y entonces es súper sencillo, súper sencillo. Lo único que tienen que tomar en cuenta es, una vez que observan la reacción, determinar si es una reacción de descomposición o si es una reacción de combinación o qué tipo de reacción es la que está ocurriendo. Y si se les pregunta si es una reacción en la que están ocurriendo cambios en los estados de oxidación, si es una reacción redox o no es una reacción redox. ¿Ok? Habiendo visto estas dos, vamos a hacer algunos ejercicios súper sencillos y entonces van a practicar su nomenclatura. O sea, si estuviéramos literalmente en clase sería mucho más sencillo porque yo les diría el nombre y ustedes tendrían que escribirme la reacción. En este caso, pues solamente me van a ver hacerlo a mí. ¿Ok? Entonces el ejercicio dice, escribo la reacción balanceada de A, la combinación de litio sólido y flúor gaseoso. Entonces tenemos litio sólido y flúor gaseoso. Litio sólido pues es literalmente el litio metálico más el flúor gaseoso. El flúor gaseoso ya me están hablando de un gas diatómico o monuclear. Siempre que me hablen de flúor, nitrógeno, yodo, cloro, oxígeno y es gaseoso, entonces los voy a considerar como yodo, flúor, cloro, oxígeno, nitrógeno, lo que sea, molecular, no atómico, ¿ok? Y entonces estos dos se me juntan para producir. ¿Y qué clase de compuesto pueden producir? Además me están diciendo la combinación, o sea, de una vez ya me están diciendo qué tipo de reacción tengo, ¿ok? Entonces la combinación de estos dos compuestos me daría una sal aloidea, ¿ok? Una sal en la que tengo el litio con carga +1 y tengo el flúor con carga -1, ¿ok? Así como la tengo, ya mi molécula está neutra y entonces lo que tengo que hacer es balancear mi reacción. Aquí tengo el flúor, un flúor, aquí tengo dos, entonces necesitaré dos y necesitaré dos de este. Y entonces partí de litio sólido más flúor gaseoso para obtener fluoruro de litio. Entonces es una reacción de combinación. Luego me dicen la descomposición, o sea, que escriba la reacción de la descomposición de carbonato de bario cuando se calienta. Entonces la descomposición de carbonato de bario, ya me están diciendo, yo voy a partir de un solo reactivo y espero obtener dos o más reactivos. Entonces el carbonato de bario, si nos acordamos, el bario tiene un solo estado de oxidación, que es bario 2+, y el carbonato es CO3 2-. Ustedes tienen que repasar su nomenclatura, yo no me voy a meter aquí en detalles con eso, pero todo esto ya lo deberían saber. Ok, entonces tenemos este que es sólido y se me descompone con temperatura. Y entonces lo que yo espero obtener después de que caliento esto es, tengo un carbonato y usualmente en una descomposición voy a obtener óxidos y CO2 o voy a obtener óxidos y agua. ¿Ok? En este caso no tengo hidrógenos, así que lo que voy a obtener es un óxido de bario y voy a obtener CO2. Entonces escribiré BaO más CO2 gaseoso. ¿Ok? Y entonces lo que sigue es balancear la reacción. Tengo un bario, un carbono, 3 oxígenos. Tengo mi reacción balanceada. En la cápita C les dicen, sulfuro de mercurio se descompone en sus elementos cuando se calienta. Aquí me dieron todavía más información. Me dicen sulfuro de de mercurio. El mercurio solo tiene un estado de oxidación, que es +2.
y el sulfuro es el azufre con estado de oxidación -2. ¿Por qué sé que es el estado de oxidación -2? Porque termina en uro, y cuando es uro quiere decir que me está formando una sal aloidea. Y entonces tengo el sulfuro de mercurio, que es HGS, este es una sal sólida, y cuando la caliento me dicen se descompone en sus elementos. Entonces si se descompone en sus elementos obtendré mercurio, que sabemos que es líquido, más azufre, que sabemos que es sólido. Bueno, no sabemos, aprendemos entonces que el azufre elemental es un sólido. D. El aluminio metálico se combina con oxígeno del aire. Aquí tenemos entonces una reacción de combinación y tenemos aluminio metálico, es el aluminio en su estado elemental, aluminio sólido, más oxígeno del aire gaseoso. Y entonces lo que espero obtener cuando se me combina aluminio y oxígeno es un óxido, y entonces en ese óxido siempre le voy a colocar estado de oxidación -2 al oxígeno, y el aluminio solo tiene estado de oxidación +3. Entonces tendré AlO, ese con estado de oxidación -2, ese con estado de oxidación +3, y hago mi balance de cargas para que mi molécula sea neutra. Entonces aquí necesitaré un 2, aquí necesitaré un 3, y mi molécula es neutra. Y luego hago el balance de la reacción, y entonces tengo de este lado 3 oxígenos y de este lado tengo 2, eso no voy a poder balancearlo así, entonces aquí voy a colocar un 2, 2 por 3, 6, entonces aquí necesito un 3, y aquí tengo 4 aluminios, entonces aquí pondré 4 aluminios. Entonces ustedes se fijan, en esos ejercicios que les acabo de dictar, les fueron diciendo cuáles eran las reacciones que estaban ocurriendo. Es decir, les decían era la combinación, la descomposición y la combinación. ¿Ok? Y entonces ustedes tienen que utilizar lo que saben de nomenclatura, lo que saben de tabla periódica para determinar qué tipo de compuestos se me van a formar. ¿Ok? Otra reacción que vamos a ver es la reacción de combustión. Es una reacción muy común en bioquímica, pero acá la vamos a hacer todavía más sencilla. Y entonces una reacción de combustión es una reacción rápida de compuestos con carbono e hidrógeno, es decir, hidrocarburos, en presencia de oxígeno para formar CO2 y agua. Y entonces esa reacción de combustión siempre me producirá CO2 y agua. Entonces yo voy a partir de un hidrocarburo, en este caso será C3H8, hidrocarburo o carbohidrato, más oxígeno gaseoso, y lo que voy a obtener siempre será CO2 gaseoso más agua líquida. ¿Listo? Y entonces mi reacción de combustión siempre será el carbohidrato o el hidrocarburo más oxígeno, y lo que voy a obtener siempre será CO2 y agua. Siempre que tenga una reacción de combustión, esos serán mis productos. Y luego lo que tengo que hacer es balancear la reacción. Entonces de este lado tengo 3 carbonos, así que de este lado necesito 3 carbonos. Tengo 8 hidrógenos y de este lado tengo 4, así que pondré 2, así que pondré 4 por 2, 8. Y tengo oxígenos, de este lado tengo 3 por 2, 6 más 4, 10. Entonces aquí necesito un 5 para tener 10 oxígenos, y ya tengo mi reacción balanceada. Todas las reacciones de combustión serán idénticas, siempre serán idénticas. Un hidrocarburo más oxígeno para obtener CO2 y agua. La siguiente reacción que vamos a ver son reacciones de precipitación. Estas reacciones de precipitación también las hicieron ya en el laboratorio, y es una reacción en la que uno de mis productos va a pasar a estado sólido. ¿Ok? Y entonces estas reacciones de precipitación usualmente son reacciones de intercambio en las que yo tengo algo como es. Yo tengo AX más BY que me produce AY más BX. Y entonces lo que tenemos acá es un catión, un anión, más otra sal que es un catión, un anión,
Y lo que tengo en los productos es que el catión A intercambió su anión con B, entonces ahora ya no es X sino que es Y, y B, que antes tenía Y, ahora tiene a X. Entonces hay un intercambio de cationes. ¿Ok? La manera más sencilla de saber si esta reacción tuvo lugar, esta reacción de intercambio tuvo lugar o no tuvo lugar es cuando ocurre precipitación. ¿Ok? Y entonces esas reacciones de precipitación yo voy a tener exactamente lo que les pinté ahí, pero uno de mis productos va a ser un sólido. Entonces tengo, por ejemplo, tengo PB, NO3, ese es un 2, acuoso quiere decir que está disuelto en agua, más yoduro de potasio acuoso, que me produce, y entonces lo que voy a obtener es este intercambio de aniones. Entonces tendré el plomo con el anión del otro reactivo, más el potasio con el nitrato. ¿Ok? Entonces aquí tengo que revisar que mis moléculas sean realmente neutras, ¿no? Entonces aquí tengo el nitrato, tiene carga -1, y entonces el plomo que está acá tiene que tener carga +2. El yoduro siempre será -1 y el potasio siempre es +1, y entonces acá el estado de oxidación del plomo no cambia, en esta reacción de intercambio no voy a tener reacciones redox. Tengo que este es 2 más, así que aquí necesito un 2 porque este será -1. Aquí tengo que mi nitrato sigue siendo -1 y mi potasio será +1. Y entonces luego tengo que revisar que mi reacción esté balanceada. Entonces sabré que mi reacción está balanceada, pues revisando, ¿no? Entonces tengo aquí 2 yodos, aquí necesito 2 yodos, acá tengo 2 potasios, acá necesito 2 potasios. Entonces tengo 2 nitratos, un plomo. Mi reacción ya quedó balanceada, ¿ok? Y ahora tengo acuoso, y del otro lado uno de los dos productos será sólido y el otro no será sólido. Y entonces el hecho de que uno de estos precipite hace que mi reacción de intercambio sea una reacción de precipitación. Vale, y entonces ¿cómo voy a saber yo cuando la reacción de intercambio es una reacción de precipitación? Tengo que tomar en cuenta la solubilidad de las especies que están participando ahí. Y entonces la solubilidad es una propiedad física de una sustancia a una temperatura determinada en una cantidad dada de disolvente. ¿Eso qué quiere decir? Que la solubilidad de cualquier sustancia puede cambiar dependiendo de la temperatura y de la cantidad de solvente o de la cantidad de sal que le ponga. El ejemplo más sencillo es el cloruro de sodio. Todos ustedes han intentado disolver sal en agua, es sencillísimo, ¿cierto? Yo coloco un vasito con agua y le echo una cucharada de sal y ella se disuelve rápidamente. Si yo les sigo adicionando cucharadas de sal, y si quieren intenten esto en su casa, va a llegar un punto en el que por más que yo agite, mi sal no se disuelve. Pero si llevan ese vasito de agua con esa sal precipitada ahí y la ponen en el fogón, entonces va a aumentar la temperatura, ¿ok? Y cuando aumenta la temperatura ustedes van a ver que también aumenta la solubilidad de ese cloruro de sodio que están tratando de disolver. Otro caso es el azúcar, les estoy poniendo esos ejemplos porque son los que pueden hacer en su casa. Cuando ustedes tratan de disolver azúcar, quieren hacer, yo que sé, una limonada, y tratan de disolver el azúcar, una cucharada de azúcar en agua a temperatura ambiente, el azúcar se disuelve bastante bien. Si en lugar de tomar el agua a temperatura ambiente utilizan el agua fría, helada, recién sacada de la nevera, entonces van a ver que les va a costar bastante más trabajo disolver el azúcar, a pesar de que están poniendo la misma cantidad de agua y la misma cantidad de azúcar. ¿Ok? Entonces a eso se refiere la solubilidad. Es una propiedad de cada sustancia. Habrá sustancias que son muy solubles en agua y otras que son muy poco solubles en agua o completamente insolubles en agua, pero esa solubilidad va a depender de la cantidad de sal, de la cantidad de agua y de la temperatura. Para nosotros trabajar aquí en este curso nos vamos a preocupar única y exclusivamente de si son solubles o no son solubles. No vamos a pensar en que si le pongo más, si le pongo menos, la temperatura, eso lo vamos a dejar para un curso más avanzado. ¿Ok? Entonces yo les voy a dictar aquí o les voy a poner en el tablero una tablita de solubilidad. Esta tablita de solubilidad necesitan
Bueno, si estuviéramos en clase normal tendrían que aprendérsela de memoria para poder resolver sus exámenes. En la situación en la que estamos probablemente no. Entonces les voy a colocar la tablita de solubilidad. Y entonces lo que tenemos es iones solubles y tenemos excepciones a esta solubilidad. Entonces son solubles los nitratos, los acetatos, los cloruros, los bromuros, los ioduros y los sulfatos. Todas estas sales son solubles siempre, excepto en el caso de los nitratos, sin ninguna excepción, es decir, todos los nitratos son súper solubles, acetatos, sin ninguna excepción, es decir, todos los acetatos son súper solubles. En el caso del cloruro, tendré que siempre son muy solubles, excepto cuando tengo cloruro de plata, cuando tengo cloruro de mercurio y cuando tengo cloruro de plomo 2+. En el caso del bromuro y del yoduro, aplica exactamente esto mismo. Y en el caso de los sulfatos, yo voy a tener que todos mis sulfatos son solubles, excepto cuando tengo sulfato de estroncio 2+, de bario 2+, de mercurio 2+, y de plomo 2+. Entonces, todos los nitratos son solubles siempre, independientemente del catión al que estén unidos. Todos los acetatos son solubles siempre, independientemente del catión al que estén unidos. Los cloruros, bromuros y yoduros siempre serán solubles, excepto cuando sean cloruro, bromuro o yoduro de plata, de mercurio o de plomo. Todos los sulfatos son solubles siempre que no estén unidos a estroncio, bario, mercurio y plomo. ¿Ok? Estas son las excepciones y estos son los aniones más solubles que existen. Y esos son los aniones en los que nos vamos a centrar en todos los ejemplos. ¿Ok? Ahora vamos a ver la tabla inversa. Vamos a ver todos los aniones que son insolubles y las excepciones. Es decir, esos siempre serán insolubles excepto con algunas combinaciones. Y entonces, siempre es insoluble el sulfuro, el carbonato, el fosfato y los hidróxidos. Estos son tres menos. Entonces todos esos son siempre insolubles en agua, excepto en el caso de los sulfuros, cuando es sulfuro de amonio, para todos los metales alcalinos y para el calcio, el estroncio y el bario. En el caso de los carbonatos, son todos insolubles excepto el carbonato de amonio y el carbonato de los metales alcalinos. Todos los fosfatos son insolubles excepto el de amonio y el de los metales alcalinos. Y todos los hidróxidos son insolubles excepto el de amonio, el de los metales alcalinos y el de calcio, estroncio y bario. Entonces, de nuevo, ¿esta tablita qué significa? Todos estos aniones siempre serán insolubles en agua. Todos los sulfuros, los carbonatos, los fosfatos y los hidróxidos son súper insolubles en agua, excepto cuando este anión está unido a un amonio como catión o a metales alcalinos. Los metales alcalinos, recuerden, son los del grupo 1. Y cuando están unidos a calcio 2+, a estroncio 2+, y a bario 2+. Todos los carbonatos son insolubles, excepto cuando están unidos al ion amonio o a metales del grupo 1A. Todos los fosfatos son insolubles, excepto cuando están unidos al amonio y a los metales del grupo 1A. Y todos los hidróxidos son insolubles, excepto cuando están unidos al amonio, a los metales alcalinos, o sea, a los del grupo 1A,
al calcio, al estroncio o al bario, ¿vale? Y entonces con estas reglitas súper sencillas, vamos a predecir a partir de diferentes reacciones si va a ocurrir una reacción de precipitación o no. Entonces la tablita, yo espero que ustedes estén tomando nota y que no tengan que regresarse en el video, pero entonces vamos a decir, bueno, el ejercicio que tengo acá primero nos dicen, prediga la solubilidad de carbonato de sodio. Sulfato plumboso. Hidróxido cobáltico. Nitrato de bario. Fosfato de amonio. Ok. Entonces, les coloco estos nombrecitos así, el nombre y no la fórmula molecular, para que practiquen o para que practiquemos nomenclatura. Entonces, el carbonato de sodio, pues ya el sodio solo tiene un estado de oxidación, por eso es D, y entonces será Na, y el carbonato que es CO3, el carbonato tiene carga -2, así que aquí necesito un 2. ¿Ok? Y entonces, de la reglita que acabamos de ver hace un ratico, el carbonato está dentro de los aniones insolubles. Entonces, todos los carbonatos son insolubles, excepto los que están unidos a amonio y a metales del grupo 1A. El sodio es del grupo 1A, así que este carbonato de sodio será soluble. Luego tengo el sulfato plumboso. Sulfato plumboso, tengo plomo con estado de oxidación +2, el plomo es +2 y +4, y tengo el sulfato que es SO4 y que tiene carga -2. Entonces, así tal cual como está escrita mi molécula, ya está balanceada en cargas. Entonces, sulfato plumboso. Y el sulfato, de acuerdo a mi tablita, me dice que todos los sulfatos son solubles, excepto los de estroncio, bario, mercurio y plomo. Y justo este es un sulfato plumboso, así que esta será una sal insoluble. Luego tenemos el hidróxido cobáltico. Aquí me falta una L. Hidróxido cobáltico. Cobáltico quiere decir que el cobalto tiene el mayor estado de oxidación. Creo yo que el estado de oxidación del cobalto es +2 y +3. Entonces será cobalto +3, el OH que tiene carga -1, así que necesitaré 3 OH para que mi molécula sea neutra. Y tengo que los hidróxidos todos son insolubles, excepto los que están unidos a amoníaco, a metales del grupo 1A, a calcio, estroncio y bario. Y en este caso está unido a cobalto, así que es una sal insoluble. Entonces tendré que el hidróxido cobáltico será insoluble. Luego tengo nitrato de bario. El bario solo tiene un estado de oxidación, que es bario 2+, y tengo el nitrato que es NO3, que tiene carga -1, así que aquí necesito un 2. En el caso del nitrato, me dicen que todos los nitratos son solubles sin excepción, así que todos los nitratos que me aparezcan serán solubles. Y por último tengo fosfato de amonio. El fosfato de amonio es, el amonio me dijeron cómo es el NH4 con carga más, con carga positiva, y tengo el fosfato que es PO4 que tiene carga -3. Entonces aquí tengo +1, -3, entonces aquí necesito un 3 para que mi molécula sea neutra. Entonces será NH4, 3, PO4. Y me dicen aquí que todos los fosfatos son insolubles, excepto el de amonio, el de los metales del grupo 1A y nada más, ¿no? Entonces este es un fosfato de amonio, así que será soluble. Súper sencillo, ¿no? Simplemente tengo que seguir la tablita que me dieron y decidir si mi sal será soluble o será insoluble. Ahora vamos a ver un ejemplo en el que vamos a colocar
una reacción y entonces ustedes me dirán si hay precipitación o no hay precipitación. Entonces tienen Mg acuoso más NaOH acuoso que me produce, entonces ¿qué me produce, no? Esa es una reacción de intercambio y vamos a decidir si además de ser una reacción de intercambio es una reacción de precipitación. Entonces tendré que el sodio y el magnesio van a intercambiar de aniones, entonces aquí tendré MgOH, el OH tiene carga -1, así que necesito 2 porque la carga del magnesio es +2, más nitrato de sodio. Uy, me amplié mucho. Entonces tenemos que decidir cuál de estos dos sería el que precipita, si es que alguno precipita, ¿vale? Entonces tengo que el nitrato de sodio, tengo nitrato de sodio, ¿no? Y todos los nitratos son solubles sin excepción. Entonces este será acuoso. Y luego tengo el hidróxido y me dice que todos los hidróxidos son insolubles excepto los que están unidos a amonio y a metales del grupo 1A, a calcio, a estroncio o a bario. Y resulta que el magnesio es del grupo 2A, así que no está dentro de las excepciones, por lo que entonces esta sal, este hidróxido precipitará. Entonces al final sí tengo una reacción de precipitación y mi precipitado será el hidróxido de magnesio. Ahora, mi reacción tengo que revisar que esté balanceada. Siempre que escribo una reacción química, siempre tengo que revisar que esté balanceada una vez que terminé. Y entonces vamos a revisar, tengo un magnesio, de este lado tengo 2 nitratos y de este solo tengo 1, entonces aquí necesito 2 nitratos. Aquí tengo 2 hidróxidos, necesito 2 hidróxidos. Ahora tengo 2 sodios, y entonces ya está balanceada mi reacción. Si ustedes se fijan, esto es súper ultra sencillo, súper sencillo. Vamos a hacer otro ejemplo en el que tendremos BaCl2 acuoso más K2SO4 acuoso que reacciona y me produce. Entonces tengo una reacción de intercambio. Ahora voy a decidir si además de tener una reacción de intercambio también tengo una reacción de precipitación. Entonces lo que voy a hacer es, voy a invertir los aniones para cada cation y entonces tendré BaSO4, el sulfato es -2 y el bario es +2, entonces de esta manera ya está balanceada en cargas mi sal. Y tengo el cloruro de potasio. El cloruro de potasio, el cloruro es -2, el potasio es +1, entonces ya está balanceada. El cloruro de potasio es acuoso, habíamos visto, todos los cloruros son solubles, excepto los que están unidos a plata, mercurio y plomo. En este caso no está unido a eso, entonces este cloruro será soluble. Y luego tengo el sulfato de bario. Todos los sulfatos son insolubles, excepto, no es cierto, todos los sulfatos son solubles, excepto el de estroncio, el de bario, el de mercurio y el de plomo. Así que este sulfato es insoluble. Entonces tendré sulfato de bario que precipita y cloruro de potasio acuoso. Y luego reviso nuevamente mi balanceo. Y entonces aquí tengo 2 cloros, aquí necesito 2 cloros. Aquí tengo un sulfato, un bario, 2 potasios. Ya tengo la reacción balanceada. Vamos a hacer el último ejemplo. En este último ejemplo tendré F2SO4 3 más hidróxido de litio que me produce, y entonces vamos a ver qué me produce. Entonces aquí el estado de oxidación del hierro es +3 y el sulfato ya sabemos que es -2, entonces este es sulfato ferroso.
y lo que voy a obtener es intercambio de los aniones. Entonces tendré FeOH dos veces, porque ya sé que el estado de oxidación del hierro es más 2, y tendré Li2SO4. ¿Por qué 2? Porque ya sé que el sulfato es menos 2 y entonces necesito dos litios que son más 1 para que mi molécula sea neutra. Y ahora tengo que decidir cuál de mis dos productos es un precipitado o si no tengo precipitado. Y entonces tengo que los hidróxidos, todos los hidróxidos son insolubles, excepto el de amonio, el de metales del grupo 1A, calcio, estroncio y bario. Y aquí tengo hidróxido de hierro, así que mi hidróxido de hierro no está en ninguna de las excepciones, así que será sólido. Y los sulfatos, todos los sulfatos son solubles, excepto el de estroncio, bario, mercurio y plomo. Así que mi sulfato de litio será acuoso. Entonces, si se fijan, esto es sencillísimo, súper sencillo. Y hasta acá llegaría su parcial.